Yo acá les puse una pista ya, pero ¿se acuerdan que el profe Elías habló de qué es un testamento? Porque ¿qué estábamos viendo? A ver, alguien dijo algo por acá. ¿Qué vimos? Muy bien, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Veíamos qué pasaba en el Antiguo, es decir, veíamos qué pasaba en la Biblia, ¿no? Y después, qué iba a suceder con el Nuevo Testamento. ¿Y qué encontrábamos en el Antiguo Testamento? Nosotros lo que veíamos era que el pueblo de Israel tenía una relación con Dios que era muy linda, era una relación padre a pueblo, a Dios a pueblo, pero ¿qué pasaba? ¿Quién tenía que ir solamente a la presencia de Dios? ¿Se acuerdan? Un sacerdote, muy bien. Después se acuerdan que vimos las divisiones del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estaban los libros de la ley, los históricos, los proféticos, después los poéticos también? Y nos hablaban, Elías nos dio un panorama muy rápido de cómo se divide, digamos, el Antiguo Testamento y cómo esto puede llevarse también a través de un estudio bíblico, ¿no? Nosotros podemos abrir la Biblia y empezar a entender cómo es que la ley de Jehová era antiguamente, a través de los libros de Éxodo, ¿sí? Génesis, Levítico, todos aquellos. Después tenemos los históricos, los poéticos y los proféticos. Y después veíamos qué cambios habían entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, ¿se acuerdan más o menos? Yo le estoy dando un pantallazo bastante rápido para que se acuerden qué es lo que vimos en la clase pasada. ¿No te acordás? ¿Vos viniste? Ah, no viniste. Bueno, bien, vas a acordarte ahora con esto que estamos hablando. En primer lugar, el cambio que había entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es que para ser perdonados se debían hacer ¿qué? ¿Qué dice ahí? Sacrificios. Antes, el pueblo de Israel, para ser perdonados por sus pecados, tenían que ofrecer sacrificios a Dios, tenían que llevar un corderito, ¿sí? Y se hacían un altar en el arca, y después ese cabrito era como ofrenda para poder ser perdonados por sus pecados. Después veíamos que el único que podía acercarse a Dios, como decía recién, era los sacerdotes. Los sacerdotes únicamente podían acercarse al lugar santísimo y podían disfrutar y de gozar de una relación con Dios y estar en la presencia misma de Dios. Veíamos que era una relación limitada porque solamente Él podía hacerlo. Después vimos que el Señor Jesús murió por nosotros y cambió todo eso que pasó en el Antiguo Testamento, todo lo que pasaba en la ley antigua, ya no sucede más. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús pagó ese precio. Él fue quien entregó su vida por nosotros. En el lugar de aquel cabrito que se hacía antiguamente, en la actualidad el Señor Jesús murió por nosotros. Él se entregó como sacrificio. Y ahora vivimos en el periodo de la gracia. Bien, el nuevo tema que vamos a ver hoy, pasó rapidísimo, es la encarnación de Cristo. ¿Sí? ¿Qué significa encarnación? A ver, ¿quién me puede decir qué significa encarnación? Puede ser, va por ahí. ¿Alguien más se anima a darme una definición? ¿Cómo? Bien, pero es una palabra que solamente podríamos referenciar a Cristo. Él es Dios, ¿sí? Él está en el cielo. Y dice la Biblia que Él vino a este mundo y tomó una forma especial, una forma de hombre. Eso quiere decir encarnación. Él se hizo carne, ¿sí? Dios estaba en el cielo y vino a este mundo a morar con nosotros en la tierra. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. La encarnación de Cristo. Cómo el Señor vino a este mundo por amor y vivió y nació justamente, vivió una vida en donde Él nació y cómo se relacionó con las personas que lo rodeaban. Entonces vamos a ver lo siguiente. Dice, ¿qué significa evangelio? Esto también va a depender de lo que vamos a ver hoy. Evangelio viene del griego evangelion, dice acá. Que significa ¿qué dice ahí? Buena noticia. Bien.
Ustedes saben que el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan con qué libro empieza? Con Mateo, muy bien. El libro de Mateo comienza con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con este libro. Y estos cuatro libros que vemos acá, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son 4 libros. Estos libros nos hablan acerca de la vida de Jesús, de la encarnación justamente de nuestro Dios y cómo Él habitó en este mundo y se relacionó con todas las personas en Israel. Por eso es que a estos evangelios se los llaman evangelios sinópticos, como vemos ahí. ¿Y qué significa sinópticos? Es una palabra media, quizás nueva para algunos, y quiere decir que comparten el mismo enfoque del ministerio de Jesús, como puse ahí. Dice acá que los evangelios sinópticos son estos 4. ¿Cómo eran los 4 evangelios? Mateo, Marcos y Juan. Muy bien. Esos 4 evangelios se les llaman evangelios sinópticos. Es decir, que comparten un mismo enfoque. Es decir, hablan acerca del mismo Dios, hablan acerca de las mismas historias de Jesús. Algunos cuentan otras historias, otros cuentan con más detalles o con menos detalles, pero algunas que otras se relacionan y llegan al mismo punto, llegan con la misma historia. Los evangelios sinópticos tienen su punto de vista personal. Cada uno de estos evangelios, vamos a ver que, por ejemplo, Mateo, está escrito entre el 60 y 65 después de Cristo. Este libro está justamente dedicado principalmente al pueblo judío, a la cultura judía. Y el propósito era mostrar a Jesús como el Mesías, como aquel enviado de Dios, y mostrarlo como el legítimo rey de Israel. Ese es el objetivo que tiene el libro de Mateo. Luego, el libro de Marcos, a continuación, después de Mateo sigue Marcos, está escrito entre el año 55 y 65 después de Cristo. Más o menos se estima, ¿no? Es un estudio que se ha hecho respecto a esto. Y la audiencia a la cual está dirigido este libro es al pueblo gentil, a las personas que no eran judías, es decir, a los romanos, por ejemplo. Presenta a Jesús como el siervo que paga por los pecados. Este libro nos va a hablar acerca de Jesús y va a ser el enfoque justamente relacionado a que Jesús es el siervo que se entregó por nosotros y por nuestros pecados. Y se considera el primero entre los 4 evangelios, es decir, como que es el primero que se escribió, es considerado el primero escrito. Y registra más milagros de Jesús que el resto, que los otros 3. Estos son unos datos por los cuales está bueno saberlo y para poder entender qué es lo que estamos leyendo. Muchas veces agarramos la Biblia y no entendemos nada, o quizás queremos hacer un estudio y nos dificultan un par de cuestiones, y por ahí entender estos datos que nos brinda la Biblia y de cómo está escrita nos ayuda y nos anima a poder seguir estudiándola. Lucas, el libro de Lucas, está escrito alrededor del 60 después de Cristo. Y es más que nada está dirigido a una audiencia más que nada gentil, pero a los griegos. Los griegos eran aquellos que adoraban dioses por todos lados, tenían dioses de todo tipo. Entonces Lucas se va a dirigir un poco más a temas de dioses ajenos y va a tratar de mostrar de que Jesús es el único Dios verdadero. El propósito es presentar un informe preciso de la vida de Cristo. Claro, se dice mucho que Lucas era un médico, ¿sí? Entonces, al ser médico también era historiador. Él escribía mucho y anotaba muchas cuestiones. Entonces vamos a poder ver que en el libro de Lucas encontraremos un montón de cuestiones respecto a enfermedades que el Señor sanó, y va a dar muchos detalles muy importantes y que nos van a ayudar a entender las historias. Un dato también no menor es que él es el único que no fue testigo ocular. ¿Y qué es esa palabra, testigo ocular? ¿Alguien se puede imaginar?
Testigo ocular, muy bien, que no vio ¿a quién? A Jesús. Es decir, Lucas es uno de los únicos evangélicos que no vio a Jesús y sin embargo escribió las historias del Señor. Después tenemos el libro de Juan. Este libro está escrito entre el 85 y el 90, es mucho más después de estos libros. Y vamos a ver que está dirigido a los nuevos creyentes en Jesús. Es decir, las nuevas personas que se iban convirtiendo, que iban creyendo en el Señor. Este libro está escrito para ellos, para que su fe aumente, para que su fe no decaiga, sino que aumente mediante las palabras que Juan escribía en estos libros. Y dice acá que da pruebas contundentes que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Él, a lo largo de este libro, nos va a mostrar y va a hacer énfasis en que Dios es un Dios real, Dios existe y que es verdadero. Y se considera el último de los libros escritos. Claramente lo escribió muchos años después. Después, haciendo un cambio, haciendo una pregunta general respecto a lo que vamos a ver ahora. Yo quiero que alguno de ustedes me responda. Ahora vamos a hablar acerca de Jesús. Pero antes que nada, si pudieran elegir dónde nacer. A ver, voy a necesitar dos de acá que me respondan. ¿Dónde elegirían nacer? A ver. Si les gustaría elegir en un lugar así tremendo. Puede ser una ciudad de las mejores, de la que más les guste. A ver. Buenos Aires, por allá. Alemania, mirá. Por acá. España. Perdón. Por acá, a ver quién se anima. ¿Dónde nacerían? En Miami, dice acá. Muy bien, amigo. ¿En Cipolletti elegirías? ¿Qué tal? Le encanta Cipolletti. ¿Acá la mía? En Colombia, mirá. ¿Por allá? En Buenos Aires. Justamente había puesto un ejemplo. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan qué es esto? ¿Conocen? Buenos Aires, es el obelisco. Es una hermosa ciudad, Buenos Aires. Después acá, ¿qué está acá? ¿Se acuerdan? Nueva York. Esta ciudad es tremenda. Es gigantesca. ¿A quién no le gustaría vivir ahí, no? Y acá, un paisaje de cordillera hermoso. Suiza es esto. Qué lindo lugar, ¿no? ¿A quién no le gustaría vivir ahí? Es hermoso. Y acá, la playa. Esto creo que es de República Dominicana, ahí en Centroamérica, en pleno Caribe. ¿Quiere ir ahí? Y sí, ¿quién no quiere ir acá? Tremendo lugar para vacacionar. Entonces, algunos de ustedes eligieron ahí un par de lugares, ¿no? Quizás capaz a alguno le hubiese gustado nacer en un lado, capaz que a otro le hubiese gustado nacer en otro. Acá a nuestro amigo Tizi le gustaría nacer acá en Cipolletti, como dice. Pero cada uno tiene su pensamiento y le gustaría haber nacido en otros lugares. Después, la siguiente pregunta. ¿Qué dice? Si pudieras elegir una familia famosa, ¿cuál elegirías? ¿Qué familia elegirían? La familia Messi. Che, ¿adivinaron re bien o no? Bien. Haber nacido ahí, haber sido hijo de Messi, ¿sabés qué? Te olvidás, ya está. No tenés que pensar en qué vas a comer o los gastos que vas a tener, nada. Después acá, ¿qué aparece? La reina, exacto, muy bien, la familia de la reina Isabel, muy bien. ¿Cuántos saben de historia los chicos? Esta familia, tal cual, como decía, ¿no? A ver, quizás nacer, ahí vemos a la bebé de la princesa, y esta nena no va a tener que preocuparse por nada, absolutamente nada, tiene todo el poder, tiene todo el dinero, el poder económico, no va a tener que preocuparse por a qué escuela va a ir, no va a tener que preocuparse porque no me alcanza para el fin de mes, ni nada de eso. Entonces, si pudieran elegir una familia, exactamente pensaríamos quizás en las mejores familias, más poderosas. Después una pregunta que quizás es media complicada. Dice, si pudieran elegir entre nacer pobre, pero luego llegar a ser reconocido como rey por toda la gente, o nacer rey rico,
pero que el pueblo no te quiera. Uf. ¿La primera o no? Exacto, ¿viste? Porque la segunda es media, está bien, sos rico, pero nadie te quiere. No sos amado por nadie. Es como medio feo eso, ¿no? Y hoy vamos a ver acerca de una persona, que es el Señor Jesús, que le sucedió el primer caso. Nuestro Señor Jesús nació, ¿sí? Y cuenta la historia que Él nació en un pesebre, Él nació en el lugar más pobre que había en Belén. No se conseguía un mesón, no se conseguía un lugar en el hospital, por lo tanto la mamá tuvo que nacer, lo tuvo que dar a luz en donde literalmente comen los chanchos. Y como vemos en la foto acá, Él nació así de pobre. No todos lo reconocieron como rey a nuestro Señor Jesús. Pero sin embargo hubo personas que sí creyeron en Él como el rey, como el enviado de Dios. Vamos a ir a Marcos, ya mismo. Vamos a ir a Marcos capítulo 8. Recordemos que estamos viendo la encarnación de nuestro Señor Jesús. Y acá, en este relato, versículo 27 y 29, del 27 al 29. Marcos capítulo 8, versículo 27 al 29. ¿Lo tienen? Capítulo 8, versículo 27, muy bien. Bien, vamos leyéndolo. Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros dicen, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Acá vemos una pregunta que hace el Señor Jesús respecto de la gente, qué era lo que la gente decía acerca de él. Y vemos que habían unos que decían que algunas personas pensaban que era Elías, el profeta, otros pensaban que era Juan el Bautista. Y así otras personas no podían reconocer a Cristo como Él era. No lo podían reconocer como el Cristo Redentor, como aquel que venía a rescatarlos, sino que estaban confundidos. Por eso es que nuestro Señor Jesús nació de esta forma y nació 100% hombre, ¿sí? Pero era también 100% Dios. ¿Quiénes anunciaron la llegada del Mesías? A ver, ¿alguien me puede responder esta pregunta? Los profetas, muy bien. ¿Y se acuerdan qué profetas? No, eso no. ¿Quiénes anunciaron la llegada del Mesías? ¿Quiénes estaban anunciando hace muchos años antes de que el Señor naciera? ¿Quiénes eran? Los profetas. Y teníamos a distintos profetas que nos anunciaron acerca de que Jesús iba a venir a salvar a su pueblo, de que Jesús venía a rescatarlos y a sacarlos y a liberarlos de la muerte. Estos profetas, el profeta Isaías, Jeremías y Daniel, como podemos leer en el Antiguo Testamento, ellos estaban proclamando y anunciándoles que iba a venir un Mesías, que iba a venir un rey que los iba a salvar. Pero el Señor Jesús era rey. La gente no lo podía reconocer, pero el Señor Jesús sí era rey. Él vino a reinar a este mundo, pero la gente lo veía como
pero no es un rey como nosotros pensábamos que era. No, no es un rey todopoderoso que tiene ejércitos, caballos, que tiene poder económico y puede llevar a cabo una guerra. El Señor Jesús era pobre, como veíamos antes. Y entonces muchas de las personas con las cuales se relacionaba, muchas personas dudaban acerca de si era rey o no. Y acá vamos a ver algunas de las profecías. En Isaías 7:14 lo podemos leer ahí, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía es acerca del nacimiento de Jesucristo, acerca del nacimiento de nuestro Señor, de aquel Emmanuel, aquel Dios que iba a estar con nosotros. Y en Juan, como podemos leer acá también, capítulo 4, versos 25 y 26, esta historia es respecto a Jesús y la mujer samaritana. Y dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Claro, ella estaba hablando con el mismo Mesías y no se daba cuenta de que estaba hablando con Él. No era capaz de darse cuenta de que era el mismo Mesías, era el mismo Cristo con el que estaba hablando ella. Entonces, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En estos 4 evangelios, como acabamos de ver, vamos a ver a Cristo encarnado y cómo Cristo se daba a entender que Él era hombre, pero que también a su vez era Dios, era el Mesías. ¿Y cómo es la llegada del Mesías al mundo? La historia que muchas veces se nos cuenta acerca de la Navidad, ¿no? El Señor Jesús nació en un pesebre, como decíamos al principio, y eso es lo que muchas veces, y durante todos los años, se festeja una fecha aproximada, ¿no? ¿Qué día? ¿Se acuerdan? 25 de diciembre. Es una fecha estimativa, ¿no? De cuando el Señor Jesús nació. Pero, ¿cómo es la llegada del Señor Jesús al mundo? Lo podemos ver en los siguientes pasajes. Vayamos a Mateo. Mateo capítulo 1, verso 18. Muy bien. Mateo capítulo 1, versículos vamos a leer del 18 en adelante. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María de su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este pasaje es el que acabamos de ver en Isaías 7:14. Y el 25, sí, vamos a leerlo, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Acá podemos ver la historia de cómo el Señor Jesús fue concebido. Vimos que fue concebido mediante el Espíritu Santo, que
iba a nacer por una virgen, ¿sí?, que era su mamá, María. Y después lo podemos seguir leyendo más abajito en capítulo 2, versículo 1, que dice, ¿lo tienen ahí? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Vamos a leer versículo 23, unas páginas más adelante. Versículo 23. 23. El último versículo del capítulo 2. Dice, y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, hablando del Señor Jesús, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Es decir, que vemos una conexión también con el Antiguo Testamento por medio de los profetas, ¿no? Los profetas profetizaban acerca de que venía el Mesías, como veníamos viendo, y acá vemos reflejado en su palabra que realmente se cumplió esa palabra, aquellos que ellos decían. Luego, ahora vamos a Marcos. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Versículo 1. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y acá vemos la historia de Juan el Bautista, que bautizaba Juan el Bautista bautizaba por arrepentimiento para perdón de pecados, vemos el versículo 4. Y acá en el versículo 7 dice que Juan el Bautista predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y luego, por último, Lucas, capítulo 1, versículo 26. La misma historia acerca del nacimiento de Jesús. Dice, al sexto mes del ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Es decir que el Señor Jesús vino a este mundo anunciado por los mismos profetas, ¿no? Y fue a nacer en medio de esta familia donde estaba José y su esposa María. ¿Y Jesús nació sabiendo todas las cosas? ¿Nació sabiendo toda la escritura de apenas un mes de nacimiento? No. Él tuvo que vivir como nosotros. Él tuvo que empezar de nuevo su vida así como nosotros vamos de pequeños y vamos creciendo. Tuvo que aprender a hablar, aprender a estudiar la palabra, que en ese momento era la palabra de Moisés y las leyes. Y les voy a leer rapidísimo capítulo 2 de Lucas, versículo 52, dice que él crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, que Jesús crecía e iba conociendo acerca de la palabra de Dios y se iba relacionando mucho más con el Señor. ¿Y qué más nos cuentan los evangelios? Bueno, nos cuentan la vida
la vida del Señor Jesús como niño, como estamos viendo recién, vemos cuestiones como, por ejemplo, cuando Él cumplió los 8 días para circuncidar. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 21 de Lucas, rapidísimo, si lo tienen ahí, si no se los leo. Dice, escuchen aquellos que todavía no buscaron en la Biblia. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Versículos 41-43. Dice, el título acá que tengo yo dice, el niño Jesús en el templo. Iban sus padres todos los días a Jerusalén en la fiesta de las Pascuas. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, no lo encontraban, se había perdido Jesús. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Es decir, que el Señor Jesús ya a sus 12 años, lo podemos ver acá, estaba enseñándole la palabra, estaba dedicándole tiempo a enseñarle a los maestros de la ley, ¿sí? Vemos cómo él ya había estudiado un montón la palabra y sabía muchísimo, porque él era Dios, ¿sí? Es decir, que Jesús fue 100% hombre. Y lo podemos ver a lo largo de los 4 evangelios. ¿Y en qué nos basamos en que fue hombre? Bueno, el Señor Jesús fue hombre porque fue tentado, ¿sí? En segundo lugar, porque se fatigaba, él caminaba a largos viajes y se cansaba como toda persona, como todo ser humano. Tuvo sed, ¿sí? Luego tuvo hambre también cuando vemos cuando él es tentado porque ayuna 40 días y 40 noches. Y cuando tiene hambre, dice que el enemigo enseguida fue y lo quiso tentar. Ahora vamos a leer un poco de esto. Luego también vemos que se angustia y que él lloró también. Experimentó en su carne lo que hoy experimentamos nosotros, dice ahí. Nos dejó su ejemplo para que lo podamos seguir. Jesús es tentado. Ahora sí, ya para finalizar, vayamos a Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4. Acá vamos a ver cuando luego de que él crece, ¿sí? Luego de que las Escrituras cuentan a partir de la edad que él empieza su ministerio, a partir de los 30 años más o menos de Jesús, ¿sí? Entonces, cuentan las Escrituras, acá en Mateo capítulo 4, que el Señor Jesús es tentado, y es tentado a desobedecer a Dios, a desobedecer a su Padre. Entonces, leemos del 1 al 11, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, acá leemos que dice, tuvo hambre. Y vino él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, versículo 4, y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Luego el 8 dice otra vez, le llevó al diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos.
Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Acá podemos ver que el Señor tenía hambre, tuvo hambre cuando fue tentado porque venía a raíz de un ayuno que él estaba haciendo, ¿sí? Y vemos que en medio de aquel hambre que él tiene, viene el mismo diablo, viene el enemigo y le dice, tenés hambre, por lo tanto, vos no tenés poder para hacer que estas piedras se conviertan en pan. Y claramente Dios era Dios. Él podía tranquilamente haber hecho que esas piedras que estaban allí se conviertan en pan, se conviertan en lo que él quería para poder comer. Él era Dios, era todopoderoso, podía hacer todas las cosas. Pero sin embargo, no era el momento en el cual debía realizar ese milagro. Vemos también milagros como, por ejemplo, cuando él convierte el agua en vino, milagros que eran completamente fuera de lo común. Él tranquilamente hubiese podido hacer eso. Podría haber convertido las piedras en comida. Y muchas veces, para pensar, ¿no? Para reflexionar, cuántas veces viene el enemigo a nuestra vida, viene el diablo a nuestra mente y nos hace, cuando nosotros tenemos deseos de hacer algo o deseo de querer algo, y el enemigo va y nos dice, dale, agárralo. ¿Vos querés ese celular? Dale, agárralo, llévatelo. Dale, que nadie te está viendo. Ese es el mismo enemigo que está atemorizando al mismo Señor. Él es el mismo enemigo que tienta nuestras mentes. ¿Para qué? Para hacernos tropezar y hacernos portarnos mal, hacer cosas que a Dios no le gustan, como robar, como decir una mala palabra, que aquel me dijo una tremenda mala palabra y yo se la quiero responder. Y sin embargo tengo la posibilidad de decírsela porque tengo boca, porque tengo labios, puedo decir lo que tengo ganas. Pero sin embargo, el Señor me está mirando, el Señor está observando todo lo que yo hago. Por lo tanto, tengo que ser precavido, ¿sí? Precavido ante el deseo de querer hacer algo, pero hacerlo por las malas, hacerlo con la manera equivocada. Luego vemos, en el segundo caso que vemos, en el versículo 5, el enemigo conoce la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vemos que el mismo enemigo, el mismo diablo, le dice que escrito está, cuando le dice que si está arriba del pináculo del templo, se tira abajo, que van a haber ángeles que lo van a agarrar, que lo van a sustentar. Eso era cierto. Pero ¿qué sucedía? En ese momento no era apropiado darle lugar al diablo. El Señor tranquilamente se podía haber tirado de aquel lugar y que muchos ángeles vengan y lo atrapen, pero no fue tentado en esto, porque Él sabía muy bien cuál era el propósito del diablo, ¿sí? Y qué importante es que nosotros también conozcamos la palabra de Dios y podamos entender qué está bien y qué está mal mediante lo que Dios nos diga en su palabra. Luego, y para ir finalizando, dice que el Señor Jesús fue tentado en lo material. El Señor Jesús, el diablo le muestra todos los reinos y la gloria de ellos, y le dice que todo eso se lo iba a dar a él, si postrado, ¿qué? Le adorares. Si postrado el Señor Jesús le adoraba al enemigo. Y si esto hacía él, iba a obtener todas las riquezas y todas las cosas materiales. Y sin embargo, muchas veces nosotros también somos tentados en lo material. Pensaba en que quizás hoy no nos suceda, quizás algunos de ustedes son muy chicos, pero tal vez no, quizás en algunas situaciones tengamos muchas ganas, muchos deseos de querer tener algo. Y no está mal querer comprarnos las cosas, ¿sí? Querer tenerlo mejor o querer cambiar cuestiones de nuestra vida para poder aumentar quizás el estilo de vida, no está mal. Pero muchas veces el camino que se toma para poder obtener esas cosas muchas veces no es lo que a Dios le agrada. Por eso el afán de querer siempre cosas materiales muchas veces no está bueno. El Señor Jesús tranquilamente podía haber tenido toda la gloria de esas ciudades, pero Él no las quiso, Él no las estimó, Él no quería eso. Porque eso daba lugar al diablo. Por lo tanto, por eso cuando ahora vamos a leer, Él nos dejó ejemplo para combatir la tentación. Si resistimos
obtendremos bendiciones. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra carne es débil. El Señor Jesús nos dejó este ejemplo para que pensemos que Él como hombre, Él como ser humano, vivió las tentaciones que vivió y nos dejó ejemplo para que nosotros también no las cometamos. Porque nuestra carne es débil, nuestra carne es pecaminosa, se corrompe fácil, es de lo peor, ¿sí? Siempre está buscando el pecado. Y en Santiago 1:12, un versículo muy, muy lindo, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, que reciben bendiciones aquellos que resisten la tentación. Sí, reciben bendiciones de parte de Dios. Reciben la comunión directa con el Señor. ¿Sí? Porque una vez que le fallamos a Dios, una vez que tropezamos cuando somos tentados a hacer el mal, a pecar, a portarnos mal, a desobedecerle a Dios, una vez que esto sucede, nuestra relación con nuestro Dios se corrompe. Nuestra relación con Dios tiene que volver a retomarse para que Él nos haga aceptos ante su presencia y así poder disfrutar de la comunión con el Padre. Y ya para finalizar, qué bueno es que podamos haber estudiado acerca de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, aquel que vino al mundo humillado, aquel que vino a este mundo y sufrió por cada uno de nosotros. Y me acordaba de esta canción que dice nació para morir, no sé si algunos la conocen, que dice nació para morir y el propósito cumplir. Subir a una cruz fue la misión de amor. Qué bueno que en esta tarde, podamos entender que Jesús se encarnó y vino a este mundo para que nosotros podamos ser libres, podamos disfrutar de una relación con nuestro Dios, ¿sí? Él lo hizo por amor, Él vino por amor por vos, Él vino a amarte y a salvarte de la muerte eterna, ¿sí? Y qué bueno es que hoy puedas aceptarlo en tu corazón y puedas entender que sin Él tu vida no tiene sentido, tu vida y tu eternidad no es junto a Dios, ¿sí? Es junto al enemigo. Dicho esto, quisiera que aprendamos este versículo, ¿sí? Este versículo que está en Juan 1:14, ¿quieren que lo leamos? Lo leemos bien fuerte, ¿sí? Dice, vamos, 1, 2, 3. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Bien. ¿Les parece largo el versículo? Bien, se lo pueden aprender, ¿no? Sí. Vamos a estudiarlo juntos. Este versículo quiero que se lo aprendan para la semana que viene, ¿sí? Y que piensen en que el Señor Jesús fue hecho carne, como dice acá, y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros y se entregó por nosotros, ¿sí? Qué bueno que podamos aprender también de cómo Él en esta tierra, siendo hombre también y siendo Dios, soportó la tentación del enemigo y pudo vencerlo. Así que oramos y seguimos con la reunión. Hacemos silencio. Señor, te agradecemos en este momento por bendecirnos con tu palabra. Te agradecemos, Dios, por ayudarnos a poder comprender más de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Gracias te damos porque Él vino a este mundo. Y como lo dicen tus 4 evangelios, Señor, gracias porque los podemos tener. Estos 4 evangelios explicaron, Señor, cómo el Señor Jesús habitó entre nosotros. Y hoy podemos tener esa clara evidencia de que eres real, de que eres real en nosotros, Señor, y que viviste en este mundo y exististe, Señor. Te agradecemos, Señor, porque eres un Dios verdadero. Queremos pedirte ahora que bendigas tu palabra, que podamos seguir estudiando, Señor, acerca de estos evangelios, acerca de Jesucristo, y que muchos chicos también puedan venir y puedan conocerte, Señor.
Oramos por aquellos que no te tienen también, para que pronto puedan tomar la decisión de aceptarte en sus corazones. Te agradecemos en esta tarde por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.